Entonces, lo que quiero hacer ahorita es hacer una pregunta, y la pregunta es, ¿qué es el propósito de Dios en el juicio? No se ha dado mucho tiempo a eso, históricamente, pensando en una teología del juicio. ¿Okay? Entonces, en vez de enfocar en las diferentes trompetas y diferentes sellos, lo que quiero hacer es levantar la pregunta, ¿qué es el propósito de Dios en el juicio? Y no solamente los juicios en el final, durante el día del Señor, sino a través de la historia. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Qué es lo que Dios está cumpliendo? ¿Por qué tenemos juicio? ¿Por qué es necesario el juicio? ¿Qué tiene que ver con la entronización, por ejemplo, de Jesucristo y el lugar del Hijo del Hombre como el que tiene dominio sobre las naciones? Entonces quiero colocar una teología del juicio en nuestra teología de la Biblia. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en el mundo, en la historia, y qué tiene que ver el juicio con eso? Entonces vamos a empezar aquí. ¿Qué es el propósito de los juicios de Dios? Primero, inciso A. Los juicios son el castigo de Dios de sus enemigos. Es el castigo de los enemigos de Dios. Y aquí tenemos que entender lo que está pasando en las naciones desde el contexto de la Biblia. Desde la caída, las naciones del mundo se han juntado contra Dios para rebelar contra Dios. ¿Pueden pensar en un ejemplo de eso muy temprano en la historia bíblica, de la rebelión de las naciones contra Dios? ¿Okay? Bueno, Babel, ¿verdad? O sea, que era Babilonia antigua. O sea, no es coincidencia, sí era Babel, Babilonia antigua. Entonces, tenemos la historia del diluvio. Dios empieza casi con una nueva creación después del diluvio. Noé tiene 3 hijos. De esos 3 hijos salen 70 naciones. Tenemos en capítulo 10 de Génesis, la tabla de las naciones. Entonces, ¿qué pasó con esas naciones? ¿Cómo se relacionaron con Dios? ¿Cómo eran diferentes que las generaciones antes de Noé? Bueno, la historia de Babel nos da un ejemplo pequeño de cómo ellos respondieron. Entonces, en la historia de Babel tenemos las 70 naciones del mundo que salieron de Noé y de sus 3 hijos y están así, levantando su mano contra Dios. No quieren someterse a Dios, quieren vivir independientemente de Dios. O sea, el pecado el pecado de Adán y Eva era el pecado de querer ser autónomo. ¿Qué significa autonomía? Autorregla, significa que yo quiero gobernar mi propia vida, no quiero someterme, y es lo que dijeron Adán y Eva. O sea, Dios dijo, aquí está mi palabra, y dijeron, no queremos escuchar la palabra de la serpiente, queremos someternos a él y a su palabra. Queremos vivir de una manera independiente. ¿Okay? Satanás dijo, pueden ser como Dios, y ellos escogieron buscar eso. Entonces, desde entonces, las naciones que salieron de nuestros primeros padres han estado rebelando contra Dios. Esa perspectiva, esa filosofía de la historia, o sea, viendo la historia desde esa perspectiva, se expresa muy claramente en Salmo 2. Desde la caída, las naciones de la tierra se han rebelado contra Dios. Inciso A, una filosofía de la historia de Salmo 2. En un sentido, Salmo 2 es uno de los pasajes más importantes en la Biblia para entender lo que Dios ha estado haciendo a través de la historia. ¿Alguien que lea, por favor, Salmo 2? Porque se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas. Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus puertas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi monte santo. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor
que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vasos de alfarero. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra. Adoren al Señor con reverencia y alégrense con temor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. Entonces la narrativa de Salmo 2 va así. Las naciones rebelan contra Dios. ¿Cómo se expresa esa rebelión? Dice que los reyes de la tierra, las naciones se levantan y ¿qué dicen? Queremos quitar sus cadenas, no queremos estar sometidos a Él. ¿Y cómo responde Dios a la rebelión de las naciones? Bueno, Él se burla de las naciones, pero ¿qué es la respuesta de Dios a su rebelión? ¿Cómo responde Dios? Dice, voy a establecer un rey que gobierna las naciones. Dije ayer, cuando hice la pregunta, ¿cómo describirías tú la historia de la Biblia? ¿Hacia qué meta ha estado moviendo la historia desde el principio? Y dije, el propósito de Dios desde el principio ha sido establecer su Hijo como Rey soberano sobre todas las naciones. Efesios 1 lo describe así, dice que Dios va a reunir todo debajo de la cabeza de su Hijo. ¿Okay? Entonces es establecer a su Hijo Jesucristo como el Rey soberano sobre todas las naciones. Salmo 2 dice que la respuesta de Dios a la rebelión de las naciones es eso. He establecido mi Rey sobre las naciones. ¿Y qué ha dicho a su Hijo? Te doy las naciones por herencia y tú las gobernarás con vara de hierro. Entonces el Rey gobierna y juzga las naciones. Entonces aquí es mi punto. Mi punto es que el juicio de Dios en la historia es la expresión de la autoridad del rey en extender su dominio sobre las naciones. Entonces lo que Dios hace para hacer sometidos los reyes es Él envía a la tierra plagas. Okay. En la historia del Antiguo Testamento, ¿qué es un ejemplo de eso? Donde Dios envió plagas a la tierra para someter o hacer sometido a un rey foráneo, un rey pagano. Pues el Éxodo, ¿verdad? Entonces muchos comentaristas han notado que cuando leemos las trompetas y los sellos, las trompetas y las copas, que son muy parecidos a ¿qué? A las plagas de Egipto. Entonces allí, punto 2, las plagas de las trompetas y las copas en Apocalipsis representan el juicio del rey de sus enemigos. Los juicios reflejan las plagas de Egipto en Éxodo. Entonces, ¿qué son las plagas de las copas, por ejemplo? Pues se derraman sobre la tierra, eso produce úlceras malignas. Segunda copa, sobre el mar, que se convierte en sangre, lo que vive en el mar muere. Tercera copa, sobre los ríos, fuentes de agua, produce sangre. Copa 4, el sol, los hombres son quemados. También en la cuarta trompeta, sobre el sol, la luna, que se oscurecen. Quinta copa, sobre el trono de la bestia, produce oscuridad y agonía para la gente. Sexta copa, sobre el río Éufrates, que se seca y salen demonios engañadores como ranas. Séptima copa, sobre el aire, relámpagos, ruidos, truenos, un gran temblor, granizos enormes. Lo que vemos en las plagas de Egipto, polvo sobre la tierra, úlceras, el Nilo se convierte en sangre, los peces mueren, oscuridad, langostas como en la quinta trompeta, oscuridad, ranas del Nilo, salen los hechiceros, engañan con su magia,
truenos, granizos, relámpagos. Mi punto es que parece que se están describiendo esas plagas del último día en términos de lo que pasó en Egipto. Y mi punto es que tienen el mismo propósito. O sea, ¿qué estaba cumpliendo Dios con las plagas de Egipto? Bueno, las plagas eran ¿qué? Juicio de Dios por un lado, y a través de ese juicio, ¿qué estaba trayendo para su pueblo? Salvación. Pero Dios estaba expresando su autoridad como rey sobre esa nación. El canto de Moisés, ¿recuerdan en Egipto, después de salir de Egipto, después de las 10 plagas, después de pasar por el Mar Rojo, después de ver al ejército egipto hundidos ahí en el Mar Rojo? ¿Qué hicieron los hijos de Israel cuando estaban ya en el otro lado? Cantaron un canto, se llamaba ¿qué? El canto de Moisés. Mire lo que pasa en capítulo 15 con las copas de la ira de Dios. El canto de Moisés interpreta los juicios. Ese canto en Éxodo 15 era una forma de explicar teológicamente lo que acaba de pasar con las 10 plagas y el Mar Rojo. Entonces aquí los santos cantan y el texto dice, cantaron ¿qué? El canto de Moisés y del Cordero. Entonces este canto describe o explica teológicamente lo que está pasando en esos juicios, igual como en Egipto. ¿Alguien que lea por favor este canto de Moisés? Vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal, con arpas de Dios. Y cantaban con cánticos de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Okay. Entonces es un canto sobre lo describe en versículo 3, las obras de Dios que demuestran que Él es el Dios todopoderoso, son justos y verdaderos sus caminos, se llaman juicios justos, y que establecen que Él es Rey de las naciones. Entonces estas plagas, ¿qué hacen? Glorifican a Dios, traen gloria a su nombre. ¿Por qué? ¿Qué muestran? Que solo Él es santo. Todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia. ¿Qué dice Filipenses 2? Toda rodilla se doblará y cada lengua confesará. ¿Cómo es que todas las naciones van a llegar al punto de doblar su rodilla y abrir su boca y adorar a Jesús? ¿Okay? En la historia y en el día del Señor, estos juicios, igual como en Egipto, esos juicios llevan a las naciones al punto de reconocer que Dios es Dios, el Cordero es Rey y que solo ellos merecen la adoración de las criaturas. ¿Recuerdan las dos preguntas en Apocalipsis? ¿Quién es soberano y quién merece la adoración de las criaturas? ¿Cómo convence Dios a las naciones rebeldes que Él es soberano y solo Él merece la adoración? ¿Okay? Los juicios en la historia y en el día del Señor son las obras de Dios que cumplen esa tarea. Entonces, como en Egipto los juicios castigan a las naciones por su rebelión y demuestran que Dios es Rey sobre todo. Dios trae salvación a su pueblo en medio del juicio de sus enemigos. Ahora podemos reflexionar un poco más sobre lo que pasó en Egipto, porque eso nos ayuda aún más a entender lo que está pasando en los juicios en Apocalipsis. Mi punto aquí es que hay una relación entonces muy estrecha entre lo que pasó en capítulo 5 y qué pasó en capítulo 5. Okay. El Hijo de Dios, el Hijo de David, ¿qué pasó con él?
El cordero, el león de la tribu de Judá. Él tomó su lugar ¿sobre qué? Sobre el trono. Él empezó a reinar. Cuando Él empezó a reinar, ¿qué pasó? Él empezó de abrir los sellos y empezaron de pasar en el mundo sobre la tierra, ¿qué? Plagas, o sea, juicios. Entonces, lo que dice el canto del Cordero, el cántico del Cordero y de Moisés es que las obras justas de Dios establecen que Él es rey sobre las naciones. Entonces, punto 3, el juicio es parte del establecimiento del reino. ¿Okay? El juicio es parte del establecimiento del reino. Otra vez, 1 Corintios 15, es necesario que Él reine hasta que... ¿qué? Ponen a sus enemigos como estrado de sus pies. Autor Barry Webb, un comentarista que escribe sobre el libro de Isaías, dice, el juicio es el corolario natural del hecho de que Dios es rey. O sea, Dios es rey, entonces tenemos juicio. Un rey debe gobernar o no es rey en absoluto. Y eso significa que la rebelión debe finalmente ¿qué? Ser derribada. Entonces el juicio es una forma de derribar ¿qué? La rebelión. ¿Okay? Entonces es una expresión del reino de Dios. Y es lo que estamos orando en Mateo 6:9. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué significa que venga el reino? Significa que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra igual como en el cielo. Pero ¿cómo se puede hacer la voluntad en la tierra si hay naciones rebeldes? Bueno, Jesús, el Rey, tiene que derribar, quitar esa rebelión. Entonces, hay una conexión entre el reino de Dios y los juicios en la tierra. Inciso B, Dios se glorifica en el juicio de la tierra. Así se hace conocido como en Egipto. Este pasaje en Egipto, los primeros 14 capítulos son impresionantes, porque la verdad es que en un momento dice en Éxodo, no recuerdo cuál capítulo, pero los primeros capítulos dice, si Dios hubiera querido, hubiera podido destruir a Egipto en un solo momento. Pero por una razón Dios dejó que ocurriera ¿qué? 10 plagas. ¿Por qué se tardó? Y dice esos pasajes que Dios dejó que se tardara para establecer algo, para que todos, para que los israelitas, para que los egipcios, para que Faraón y para que las naciones reconocieran que Él es Jehová, el Rey soberano sobre todo. Mira en la tabla que tenemos ahí a un lado, dice la revelación de Yahvé en Egipto. ¿Notan cuántas veces Dios dice algo así? Dice que alguien, un receptor, alguien supiera algo. Entonces, 6:7. Eso va a pasar, dice Dios, para que Israel sabrá que yo soy Jehová. 7:5. Lo que va a pasar para que los egipcios sepan que yo soy Jehová. 7:16, para que Faraón sepa que yo soy Jehová. 8:10, para que Faraón sepa que no hay Dios como Jehová. 8:22, para que Faraón sepa que yo soy Jehová. 9:14, para que Faraón sepa que no hay Dios como Jehová. 19:29, para que Faraón sepa que la tierra es de Jehová. 10:2, para que Israel sepa que yo soy Jehová. 11:7, para que Faraón sepa que Jehová hace distinción entre Egipto e Israel. 14:4, para que los egipcios sepan que yo soy Jehová, para que los egipcios sepan que yo soy Jehová. 14:18. ¿Tiene Dios una agenda en las plagas? ¿Un plan, un propósito? ¿Qué es? Hacer que todos sepan que Él es Jehová. Ahora, yo creo que todo eso es la respuesta a una pregunta que hizo Faraón.
¿Recuerdan cuando Moisés llegó con Faraón y dijo, Dios, Jehová, Dios, quiere que tú dejes que salga su pueblo? ¿Y qué fue la pregunta, la respuesta de Faraón? Pero dijo Faraón, ¿quién es el Señor? ¿Quién es Jehová para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. Yo creo que él desde entonces reconoció que era una pregunta mala, porque por 10 plagas y luego la destrucción de él y su ejército, se dieron cuenta que Dios es Jehová, Él es el Señor, Él es el Rey sobre todo. Entonces, ¿qué es lo que Dios está cumpliendo en el juicio? Está, como dice el cántico de Moisés, está estableciendo ese punto. Dios es Rey, el Cordero es Rey, ellos son soberanos y ellos merecen la adoración de las naciones. Y es lo que dice punto C. Los juicios resultan ¿en qué? En adoración de Dios como Rey. ¿Qué pasó en Éxodo 15 después de cruzar el Mar Rojo? Adoración. Todo el capítulo es una expresión de adoración. Entonces, después y con las trompetas y con las copas, ¿cómo responden el pueblo de Dios? Alguien que lea 11, 17 y 18, que es después de la séptima trompeta. Después de la séptima trompeta, te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eres, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se enfurecieron y vino tu ira y llegó el tiempo de purgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que tengan tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Okay. Entonces, los juicios demuestran que Él ha comenzado a reinar. Aquí es el punto de las trompetas y las copas. Igual como Dios estableció su reino de Israel a través del juicio de las naciones, Él también un día volverá en el día del Señor y Él juzgará a las naciones para salvar a su pueblo y establecer su reino. 19, 1 al 6 también nos da una expresión de adoración de Dios después de las copas de su ira. ¿Alguien, por favor? Después de esto oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad, y ha vengado la sangre de sus siervos en ella, y del trono salió una voz que decía, alaben ustedes a nuestro Dios, ustedes, sus siervos, los que le temen, los pequeños y los grandes, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Entonces, después de la redención, adoración de Dios como el Dios Todopoderoso, el verdadero Rey. Entonces, los juicios están castigando a los enemigos de Dios, las naciones rebeldes contra Dios, que dicen que ellos merecen la adoración, que dicen que ellos son soberanos en la tierra. El mensaje para las 7 iglesias es que ese emperador que está pidiendo su adoración y su lealtad, él un día va a ser juzgado, él un día será destruido. Entonces, no le den a él su lealtad, no le den a él su adoración. Okay. Sé fiel al Cordero. Punto B, número 2. Segundo propósito de los juicios de Dios. El juicio es vindicación para el pueblo de Dios. El juicio es vindicación para el pueblo de Dios. Vindicación. ¿Qué era la pregunta del quinto sello? ¿Recuerdan esa pregunta? ¿Hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para qué? Juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra. Entonces las naciones han causado el martirio del pueblo de Dios, la tribulación y persecución del pueblo de Dios. Y Dios un día con sus juicios los va a vengar. El pueblo de Dios ora que Dios juzgue y vengue a sus siervos. Como los salmos imprecatorios. ¿Saben qué son los salmos imprecatorios?
Los salmos se pueden dividir en diferentes categorías. Por ejemplo, tenemos lamentaciones, tenemos salmos reales que celebran al rey, tenemos salmos de la creación, tenemos salmos de alabanza. Y una categoría son los salmos imprecatorios. ¿Cómo van los salmos imprecatorios? Son oraciones ¿contra quién? Contra los enemigos del salmista y contra Dios. A veces leemos esos salmos y pensamos, ¿debo yo orar así? ¿Que murieran mis enemigos? O sea, ¿no debo perdonarlos? Pero hay que entender que es legítimo orar contra los enemigos de Dios y contra los enemigos del pueblo de Dios. O sea, muchos salmos hacen eso. Entonces en Apocalipsis tenemos expresiones de eso, del pueblo de Dios pidiéndole a Dios que Él venga con su juicio para vengar al pueblo de Dios. Las trompetas en capítulo 8, de hecho, empieza con una oración y nos enseña la conexión entre la oración de los santos y los juicios de Dios, inciso B. Los juicios son la respuesta de Dios a las oraciones de los santos. Una pregunta. Cuando tú ves cosas en la tele de noticias que te enojan, o sea, de injusticias, de corrupción, de maldades en la tierra, cuando tú ves alrededor de ti, no solamente en las noticias, pero expresiones de eso, o sea, ¿respondes tú en oración? O sea, ¿reconoces tú que Dios quiere que tú respondes como los mártires en Apocalipsis, pidiéndole a Dios que Él venga, que Él juzga al mundo y que Él trae su justicia? Es algo legítimo. Mira versículos 2 al 5 de capítulo 8. Aquí podemos ver otra vez la conexión entre las oraciones de los santos y los juicios en la tierra. ¿Alguien? Vi a los 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. De la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Después el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Entonces, ¿qué han orado los santos? Que Dios venga, que Dios juzgue. Entonces aquí las trompetas se presentan como las respuestas de Dios a las oraciones de los santos. Entonces, de hecho, se representan como expresiones de las oraciones. Dios toma las oraciones de los santos simbólicamente, los mezcla con incienso y los tira a la tierra. Y allí comienzan las trompetas, esos juicios sobre la tierra. Entonces hay una conexión entre el juicio de Dios de la tierra y las oraciones de los santos. También podemos ver eso en el libro de Éxodo. Éxodo 2, 23 al 25, por favor, ¿alguien? Tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios, quien al oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Fue así como Dios fijó en los israelitas, los tomó en cuenta. Entonces el pueblo de Dios clama a Dios, Dios oye, Dios escucha, ¿qué? Sus oraciones. Dios no solamente escucha sus oraciones, también Dios, ¿qué? No solamente escucha sus oraciones, ¿qué? Recuerda su pacto. Entonces, ¿qué es lo que sigue? La redención de Egipto, que incluye juicios. Los juicios son expresiones de Dios de su respuesta a las las peticiones y las oraciones de los santos. Entonces, Apocalipsis presenta la misma narrativa. Ahora vamos a tomar unos pasos atrás y entender esto en el contexto de la historia bíblica. En Génesis 3:15, Dios divide toda la raza humana en dos grupos, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y dice que va a existir ¿qué entre ellos?
una batalla, una enemistad entre los dos. Y la promesa de Dios es levantar de la simiente de la mujer, ¿qué? Un redentor, un salvador que va a traer salvación y va a destruir, ¿qué? Aplastar la cabeza del enemigo. Entonces, esa expectativa de juicio en aplastar la cabeza del enemigo ha existido desde el principio. Dios sigue bendeciendo y creciendo a su pueblo. Y Él levanta a un hombre que se llama Abraham. ¿Quién es Abraham? Bueno, Abraham es la simiente de la mujer y Dios promete a través de Abraham traer bendiciones a ¿quiénes? A las naciones que en capítulo 11 habían hecho eso hacia Dios. Entonces, las naciones están en rebelión contra Dios y luego Dios dice, voy a escoger de entre ustedes un hombre. Y dice Josué 24 que Abraham era idólatra. Él estaba con ellos adorando a ídolos. Dios no escogió a Abraham como un hombre piadoso. Entonces Dios escogió desde entre las naciones, uno de ellos lo escogió, lo transformó, lo cambió, lo hizo su hijo, lo hizo simiente de la mujer y dijo, a través de ti voy a traer bendición a todas esas naciones. Pero hay un problema y el problema es que todavía existe esa enemistad. Entonces, ¿qué es lo que Dios va a hacer para proteger a la simiente de la mujer? Asegurar que ellos no se destruyen. Porque a través de la historia, la simiente de la serpiente y la serpiente mismo está haciendo ¿qué? Está tratando de destruirla. Entonces, cuando Dios llamó a Abraham, le dio una promesa. Génesis 12:3. ¿Qué es la promesa de Génesis 12:3? ¿Recuerdan? A los que te bendicen, los voy a bendecir, y los que te maldicen, los voy a maldecir. ¿Qué es el punto? Abraham, yo te voy a preservar, y yo voy a preservar ¿a quiénes? A tu descendencia. Entonces el destino de las naciones depende de ¿qué? De cómo se tratan contigo, o sea, como la simiente de la mujer. Entonces ahí en Génesis 12:3, en ese pacto Dios está prometiendo proteger al pueblo de Dios. Cuando Dios llamó a Abraham, número 2, dijo que el destino de los habitantes de la tierra dependiera de su forma de tratar con el pueblo de Dios. Y hay muchas ilustraciones de eso en la historia. En la historia de Jacob, por ejemplo, Dios para bendecir a Jacob bendice ¿a quién? A Labán, su suegro. ¿Qué es lo que Dios hace con José? O sea, José llega a Egipto. Dios quiere proteger y cuidar el pueblo de Dios a través de José. Entonces, ¿qué hace? Él llega a la casa de Potifar. Potifar trata bien con José. Entonces, ¿qué hace Dios para Potifar? Lo bendice. También hasta que José llega de ser el hombre segundo en el reino de Egipto. Y Dios bendice grandemente a Egipto. ¿Cuándo? ¿Y por qué? Porque ellos tratan bien con José. Otro ejemplo en la vida de Abraham. Recuerden que Abraham tenía un fracaso de fe y cuando hubo un hambre, él salió a Egipto, pero para protegerse, ¿qué hizo? Mintió sobre su esposa. Entonces él estaba diciendo, no creo que Dios me puede proteger, no creo que Dios puede preservarme, voy a tomar las cosas en mis propias manos y voy a hacer lo que tengo que hacer para protegerme. Entonces, ¿qué hace Faraón? Pues agarra a la esposa de Abraham y lo agarra a su casa, o sea, lo hace parte de su casa. Y en ese momento, ¿cómo responde Dios a Faraón? ¿Qué manda a Faraón? La palabra es plagas. O sea, derramó plagas sobre la casa de Faraón, una prevista del Éxodo. ¿Para qué? Para preservar y proteger a su pueblo. Mi punto es que en la historia los juicios tienen un propósito. El propósito es preservar y vindicar al pueblo de Dios, guardarlos. Eso ha sido parte de la trama de la Biblia. Entonces las plagas de Apocalipsis enfatizan que Dios está vengando a sus siervos que han sufrido injustamente. Los juicios de Dios entonces son justos. Varios ejemplos. ¿Alguien puede leer los 3 pasajes ahí? Las naciones se enfurecieron y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y
de dar la recompensa a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. ¿Notaron eso? Recompensa. El juicio, ¿cómo me trae recompensa? Me trae recompensa en parte por vengarme, por destruir y juzgar a mis enemigos. ¿Okay? 16, 5 a 7. Justo eres tú, el que eres y el que eras, oh santo, porque has juzgado estas cosas. Pues ellos derramaron sangre de santos y profetas, y tú les has dado a beber sangre. Se lo merecen. También oí al altar que decía: sí, oh Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Okay. ¿Por qué son verdaderos y justos sus juicios? ¿Por qué lo merecen las naciones? ¿Por qué lo merecen? Ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Entonces ellos merecen ese juicio. 19:2, ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Entonces el pueblo de Dios es vengado y vindicado cuando sus enemigos reconocen que pertenecen a Dios. Dios los hará reinar sobre sus enemigos. 2 ejemplos de eso en Apocalipsis. Apocalipsis 3:9, a la iglesia en Filadelfia, Jesús dijo: yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Y eso me hace pensar en Éxodo 11:7, cuando dijo que Yahvé dijo que las plagas para los egipcios era así, para que sabrán que el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. O sea, Filadelfia, para que sepan que yo te he amado. Dios está vengando a su pueblo, haciendo que todas las naciones sepan, ellos son míos. Como Abraham es mío, lo separo y lo protejo, también el pueblo de Dios es mío. A la iglesia en Tiatira, Jesús dijo: al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, las regirá con vara de hierro. Entonces Dios nos venga por darnos autoridad para reinar sobre las naciones. El mensaje entonces con este punto es: un día Dios arreglará todas las cosas, traerá justicia en la tierra y recompensará a todos, recompensará a los suyos y a sus enemigos con el juicio. Inciso C, el juicio es un llamado a arrepentimiento, al arrepentimiento. El juicio es un llamado al arrepentimiento. Apocalipsis enfatiza la misericordia de Dios en no destruir a las naciones de una vez. Entonces, Dios tiene misericordia y en vez de una vez destruir a sus enemigos, les da oportunidades. La profecía del juicio antes del juicio demuestra la paciencia de Dios. O sea, ¿por qué tenemos el libro de Apocalipsis que anuncia esos juicios de antemano? ¿Por qué anuncia Dios la venida de juicio? Y si Él va a juzgar, ¿por qué no lo hace de una vez? Si Dios es paciente y Dios es misericordioso, recuerdan ayer que vimos en 1 de Pedro 3 o 2 de Pedro 3, una razón por la cual se ha tardado la venida del Mesías es que Dios es paciente y misericordioso y quiere dar oportunidad a todos, que todos se arrepienten. Entonces, parte del juicio es demostrar que los hombres deben arrepentirse de sus pecados. Número 3, por eso los juicios tempranos son menos severos que los postreros o los posteriores. Dios da oportunidad para arrepentirse como en Jonás. ¿Okay? Dios anunció su juicio a Nínive a través de Jonás. ¿Para qué? Llamarlos al arrepentimiento. Entonces aquí es el mensaje. Bueno, primero vamos a leer Joel 2.
claramente hace ese punto, Joel 2, 12 al 14. Recuerdan que es el pasaje que leímos sobre el día del Señor. Joel 2 describe el día del Señor. ¿Alguien que lea, por favor, 12 al 14? Aún ahora, declara el Señor, vengan a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasguen su corazón y no sus vestidos. Vuelvan ahora al Señor su Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. ¿Quién sabe si reconsidere y se apiade y deje tras sí bendición, es decir, ofrenda de cereal y libación para el Señor su Dios? Okay. Y es en este contexto que Joel anuncia la venida del día del Señor. Es ahí donde dice que el cielo se va a oscurecer y las estrellas se van a caer, anunciando el día del Señor. Entonces, en ese contexto dice, arrepiéntense. ¿Por qué? Porque viene el día del Señor. Entonces, Dios de antemano anuncia y advierte sobre esos juicios para llamar a los seres humanos al arrepentimiento. Número 4, los juicios en la historia son previstas de los juicios finales. Hay 5 sellos que ocurren en el transcurso de la historia. Luego, 6º sello, el gran día del Señor, con todas las trompetas y todas las copas. ¿Qué es la relación entre esos juicios en los sellos en la historia y los juicios finales en el día del Señor? Bueno, Dios dice que esos juicios en la historia y todo lo que está pasando en la historia son previstas de un juicio futuro. Entonces el mensaje es, si no se arrepienten con los juicios en esta época, serán completamente destruidos con el juicio final. Tenemos un ejemplo de eso en el libro de Lucas, capítulo 13. Alguien que lea Lucas 13 al 16, aquí Jesús se refiere a dos cosas que había pasado en su día. ¿Okay? Uno es una tragedia, ¿okay? O sea, algo que había pasado que todos dirían pues fue un accidente. Otro es una expresión de maldad humana. Y Jesús habla de esos dos y dice qué conclusión deben los hombres sacar de esos dos eventos. Lucas 13, 1 al 6. En aquella ocasión algunos habían llegado, le contaban a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Jesús le respondió, ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores de todos los demás? Les digo que no. De la misma manera todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¿Piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por las torres Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Entonces, 2 eventos. Uno es un accidente natural, podemos decir. Otro es una atrocidad o un acto de maldad de un hombre. ¿Y qué es el punto? Los que sufrieron en esos no eran más culpables que los demás, sino que Dios quiere comunicar algo a través de esas cosas. ¿Y qué es su punto? Si no se arrepienten, ¿qué va a pasar? Todos ustedes perecerán. Entonces, los juicios de Dios en la historia que vemos en las noticias y alrededor de nosotros son previstas del juicio final. O sea, debemos ver al huracán Katrina o al terremoto que casi destruyó al DF hace 30 años. ¿Okay? Debemos ver esas cosas y sacar una conclusión. Si no me arrepiento, yo también voy a sufrir el mismo castigo. Seré destruido en el juicio final. Aplicación. Como cristianos debemos interpretar los acontecimientos de nuestro día. Y noten la lista que he escrito. He tratado de ser comprensivo aquí. ¿Okay? Alrededor de nosotros, ¿qué son los acontecimientos? Bueno, desastres naturales, accidentes, plagas, hambres, guerras, enfermedades, homicidios, violencia doméstica, actos de terrorismo, extorsiones, disturbios sociales, etc., como expresiones del juicio de Dios. O
O sea, cuando Pilato mezcló la sangre de unos galileos, ¿qué era eso? Era juicio de Dios y una prevista de un juicio final. Y con ese evento Jesús dice, si todos no se arrepienten, su destino será igual. Pablo dice que la ira de Dios, ¿qué dice? Se revela, no dice se revelará en el Romanos 1, ya se revela contra quién. Desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Tenemos que tener ojos para ver esas expresiones de ira y de responder bíblicamente. Otra vez Barry Webb dice, la ira de Dios se expresa cada día en 1000 maneras. El periódico cada mañana proporciona más evidencia del precio terrible que el mundo aún ahora está pagando por su rechazo de Dios. O sea, lo que las naciones y los reyes hacen en Salmo 2 ha resultado en juicio. Están pagando el precio ahora. Pero eso no es nada comparado con lo que está por venir. Es como los temblores que preceden a un terremoto. Y es el terremoto mismo, el sacudimiento final de todo que Isaías nos pone delante. Él está comentando sobre el libro de Apocalipsis, pero es igual en Apocalipsis. Entonces, hermanos, ¿cómo interpretamos los juicios en la historia? ¿Okay? Son como los temblores, dice, antes del gran terremoto. Dios en su misericordia, con ese toro de Siloé, con ese acto de Pilato de mezclar la sangre de unos galileos. O sea, ¿qué son esas cosas? Son llamamientos o llamados al arrepentimiento. Nos recuerdan que vendrá el juicio final. Pero el Apocalipsis enfatiza que las naciones, igual como Faraón, las naciones no se arrepienten. Durante las trompetas y durante las copas tenemos varias expresiones de eso. Y es impresionante. Ellos están sufriendo durante el día del Señor, sufriendo el juicio de Dios, y ellos siguen como los habitantes de Babel antiguo. Siguen así, rechazando a Dios y rebelando contra Dios. ¿Alguien que lea 9, 21 y 20 y 21? El resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver ni oír nada. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Okay. Los juicios son llamados al arrepentimiento, pero las naciones no se arrepienten de su maldad, no se arrepienten de su idolatría. 16:9 y 10 y 11, por favor. Los hombres fueron quemados con el intenso calor. Blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria a Él. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se quedó en tinieblas y todos se mordían la lengua de dolor. Blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas y no se arrepintieron de sus obras. Blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre esas plagas. Ellos reconocen. ¿Notan qué palabra usó? No usó la palabra juicios, usa la palabra ¿qué? En versículos 9. Blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. O sea, quiere el autor que hagamos esa conexión con las plagas de Egipto. Entonces ellos blasfeman, reconocen que los juicios, las plagas vienen de Dios, pero no se arrepienten. Entonces, como en el Éxodo, el juicio no resulta en el arrepentimiento. Dios es justo en todos sus juicios. Okay, entonces, ¿qué es el propósito de los juicios de Dios en la historia? Los juicios son castigo de los enemigos de Dios. Los juicios son vindicación para el pueblo de Dios y los juicios son llamados al arrepentimiento, recordándonos del juicio final.